Bueno, compañeros y compañeras, varias cosas sobre esta discusión en este momento. En primer lugar, la reforma pues se conquistó, pero también ya desde hace mucho rato en el Congreso hay una serie de proyectos de ley que buscan menoscabar lo que se alcanza en el acuerdo, en el acto legislativo 03 de 2024. Ya enfrentamos con éxito el primer torpedo que quería hundir el proyecto el acto legislativo 03 del 2024. Y fue el proyecto de ley 412, el referendo propuesto por el gobernador de Antioquia, que planteaba en ese referendo que los impuestos de renta y patrimonio fueran recogidos por los territorios. Eso implicaba alrededor de 148 billones de pesos, que si ustedes contrastan al costo del dinero de hoy, lo recuperado en el tema del acto legislativo son 185 billones, se llevaba por supuesto la gran parte de lo reconquistado para las grandes capitales, porque el proyecto de ley del gobernador de Antioquia era la supresión del carácter redistributivo que tiene el Estado Nacional, y es el que más aporta, debe recibir menos. Bogotá aporta más y debe recibir menos. Medellín aporta más y Antioquia y debe recibir menos, porque el Estado Nacional se hizo con la concepción de redistribuir y que los territorios todos puedan tener un nivel de desarrollo. Esa es la visión extrema del federalismo neoliberal que acabamos de derrotar, y por supuesto se lleva también de calle la reforma conquistada después de 22 años. Yo solamente doy un ejemplo que aquí me recuerdan los asesores. Solamente Bogotá recoge 41.1 billones de pesos en impuestos. Claro que ahí están todos, ¿no? Pero para que se observe lo que significaría, es decir, una mayor inequidad entre la periferia y las grandes capitales. Ese fue el primer torpedo que por fortuna se logra derrotar contra esta tesis neoliberal de la Antioquia federal, mal llamada pues federal. El segundo asunto es el que estamos hoy. Karen, por favor, pasamos. Por eso es que me llama la atención que se diga que la jornada de la CUT no tiene nada que ver con el asunto. El presupuesto general de la nación se discute en este momento, compañeros y compañeras, y enfrenta una recia oposición. Como ustedes pueden apreciar, en este momento nosotros hemos logrado pasar de 58 billones de pesos en el 2023 en el presupuesto de educación, dentro del presupuesto general de la nación, y ahora se busca llegar a 88.2 billones de pesos. Pasemos, Karen, por favor. Vamos a pasar por razones de tiempo, con mucho gusto. Sigamos ahí. Ahí pueden los compañeros y compañeras observar. Nosotros empezamos en el 2023. Los ingresos corrientes de la nación bajaron de 46.5% y en el 2023 llegaron a 21%. Pasar el presupuesto de educación, porque aquí según algunos dicen que no ha pasado nada en educación, pasar el presupuesto en educación, el presupuesto general, al 2024 de 58 a 70.4 billones, subió el SDP a 27.4%. A 27.4%. Y lo ven, tranquilo, le pueden sacar la foto, lo podemos enviar. Al 2025, el 28.73%. Con la política derivada de los acuerdos FECODE de incremento progresivo de los recursos de educación. Y en la pelea que hay ahorita, compañeros y compañeras, es que pasemos
en el presupuesto 82.2 billones de pesos en educación, lo que nos pondría en 29.32%, que aumenta la base si logramos que entre el proyecto, el acto legislativo, como lo hemos planteado en el 2027, más alta. Creo que sí hay una diferencia entre 58 billones 2023, compañeros y compañeras, a 88.2, y hay una diferencia entre 21% a 29.32%, pero aquí no ha pasado nada. Entonces, digamos, esto es clave, pero esta pelea hoy en el Congreso tiene dos oposiciones. La aprobación al presupuesto general de la Nación, como se acaba de presentar, y adicionalmente la oposición al proyecto de ley de financiamiento. Luego, la movilización que convoca la Central Unitaria de Trabajadores obviamente cruza con nosotros en los asuntos centrales que estamos diciendo, compañeros, en este momento. Entonces, esto es para señalar que la pelea por la reforma, por la ley orgánica, ya empezó con otras normas, con otras discusiones en el Congreso. La otra discusión que hay en el Congreso, que es a favor, es el proyecto de ley de reforma a la ley 30 a la ley 30 de 1992, el proyecto de ley 152 de 2024. Ya lleva segundo debate. A veces no registramos la alegría del movimiento universitario por esa conquista, como nosotros debemos saludarla. Pero agrego otra cosa. Además de ser la reforma que contribuye a la financiación de la educación superior, nos quita a nosotros una presión. ¿Por qué? Porque en el acto legislativo, perdón, hermano, un momentico, sí. En el acto legislativo queda una parte que dirá que podrá financiarse en 2 años de educación superior. Nosotros hemos dicho no, la educación superior debe ser por vía, la financiación, por vía de la reforma a la ley 30 del 92, que hoy llega al segundo debate. Entonces, miren ustedes cómo se van cruzando los asuntos. Y el otro asunto, que también ya tuvo su pulso, que nos favorece, pero es parte de todos estos pulsos, es el proyecto de ley 152 del 2024, en la cual la señora, en este caso le tocaba Cabal, creo, volvía a insistir en el carácter de derecho esencial en el caso de la educación. Eso es un proyecto de ley apoyado por el Centro Democrático y por el Partido Mira, con mucho, pero mucho énfasis ahí. Entonces, digamos, la batalla, compañeros y compañeras, por el tema de la ley orgánica ya está en el Congreso por vía de otras discusiones. El presupuesto general, el proyecto de educación superior, el proyecto de financiamiento, y esos son peleas que impactan que nosotros podamos avanzar en esto. El otro elemento que quiero resaltar aquí es las coincidencias, el proyecto de ley que presenta el gobierno para borrador y discusión del diálogo social tiene una serie de coincidencias. Ya Edgar se ha referido a algunas. Pero creo que señalar en primer lugar el propósito de que la descentralización se traduce en mayores recursos, pero prioritariamente para educación, salud, agua potable, saneamiento básico y entidades, territorios indígenas. Ese asunto está allí. Ahora lo van a comentar los compañeros. Dos, aquí la discusión va a ser la discusión está en la cuantificación de ese proceso. Y entonces los compañeros van a explicar ahorita qué es lo que nosotros pedimos en esa relación 85-15 del SGP Delta reconquistado. SGP Delta es la forma de decir la plata reconquistada, que son más o menos 185 billones de pesos a precios de hoy. Nosotros decimos esa plata debe ir 85% para los sectores y 15% para el resto, que ahorita lo vamos a ver. El otro SGP, que ya lo hemos hablado aquí, el primario, pues tiene los destinos que hemos señalado.
Pero nosotros insistiremos, compañeros, y creo que por tiempo dejo ahí, en este asunto. Para nosotros requerimos esos recursos para pasar de los 46.36 billones que tenemos hoy para el SDP en 2025 a costo del dinero de hoy en el 2038, 95 billones de pesos. ¿Para qué? Y es lo que hemos resaltado en todo el proceso. Los 3 grados de escolaridad en preescolar, la educación básica, la educación media especializada como lo ordena la ley, las escuelas normales superiores, y aparte de la educación media, hemos pedido que con claridad quede en el texto los institutos técnicos, agrícolas, diversificados, comerciales, INEN e ITAS, porque son alrededor de fortalecer el artículo 208 de la ley 115. Si se da solamente educación media, pues no. Y las escuelas normales y los institutos técnicos que hemos señalado es para nosotros la forma de asegurar que los recursos queden aquí y fortalecer el tránsito a la educación media. Además de lo dicho, educación inclusiva, educación de adultos, etnoeducación, y eso lo hemos pedido que estén en todo el texto. En todo el texto, competencias de la nación, competencias de los territorios, de los establecimientos, etcétera. Hemos dicho que vayan en todos con claridad los 3 grados de escolaridad, la básica, la media, las escuelas normales, etcétera, porque en algunos aparecía unos y en otros aparecía otros, y si no aparecen todos, pues quedan unos diciendo las competencias son para unos y no para todos. Y la otra coincidencia, que para nosotros es clave, es la coincidencia en que los recursos son del Estado y deben ser destinados para las instituciones del Estado. Queda reforzado y es el antídoto al tema del proyecto de ley de bonos escolares, que es lo que quiere básicamente reformarse en este momento. El proyecto de ley de bonos escolares es que la plata quede a disposición de los particulares. Nosotros aquí insistimos en este punto y vamos a completar el asunto con base en los acuerdos que se suscribieron, y ese es uno de los asuntos claves para nosotros, ahora que todavía volvieron a presentar el tema de los proyectos, el proyecto de ley de bonos escolares. Entonces, compañeros, hay otros asuntos, pero digamos que hay unas conciencias. Hemos pedido que se supriman ambigüedades. 2 menciono. Se habla de derechos esenciales genéricamente, no en educación en el proyecto de ley. Se refiere más al tema del agua. Pero si eso no se precisa, entonces nos van a decir que van a interpretar la educación como derecho esencial. Eso ya se pidió que se declarara y ya se aceptó. Ese es un punto para nosotros clave. Se acepta también el tema del carácter, mantener el carácter nacional del sistema educativo, es decir, todo lo que tiene que ver con el tema de cómo se rigen los estatutos, las plantas, los concursos, eso queda, se mantiene en el sector nuestro. Entonces, digamos, del carácter nacional, se ratifica el carácter nacional del sistema educativo, que es absolutamente clave. Entonces, ahora la discusión viene es por el tema de los porcentajes y la pelea. Entonces, aquí la invitación, como que termina de llegar también, la movilización, que aquí aprobemos en la fecha, sí, compañeros, por el tema de salud que ya hemos dicho, pero también es para presionar, para que el gobierno unifique con FECODE la totalidad de los criterios para poder salir a una pelea con mayor facilidad al Congreso. Esa es la intención. Hoy las federaciones de municipios, de alcaldes y de gobernadores dicen que ya no más diálogo social, que entren ya el proyecto como está y que allá en el Congreso discutamos el tema de los porcentajes. Ustedes saben que eso sería un elemento adicional desfavorable a que nosotros logremos concretar en la ley orgánica lo que cotizamos en el acto legislativo. Muchas gracias a todos.